¿Alguna vez has sentido que algo cambia en el ambiente de tu casa sin que puedas explicarlo? Como si, de un momento a otro, el aire se volviera más pesado, el silencio más incómodo, o incluso como si una sombra invisible pasara y se esfumara antes de que pudieras notarla. Puede que pienses que es solo tu imaginación, pero ¿y si no lo fuera? Padre Pío habló de algo que se mueve en los hogares sin que nadie lo note, algo que puede alterar la paz, la fe y hasta las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Y lo más sorprendente es que esto puede estar sucediendo justo ahora, en el lugar donde te sientes más seguro. Padre Pío, conocido por sus dones espirituales y por ver más allá de lo visible, advirtió sobre presencias y energías que se infiltran en los hogares cuando las puertas espirituales se dejan abiertas. No se refería a fantasmas ni supersticiones, sino a realidades espirituales que muchas veces ignoramos. Lo que él decía no era para causar miedo, sino para despertar la conciencia, porque según él, no hay espacio vacío en el alma ni en el hogar. O habita la paz de Dios, o se cuela aquello que roba esa paz sin que te des cuenta. Tal vez ya lo notaste. Un día todo parecía bien, y al siguiente comenzaron las discusiones sin motivo, la ansiedad sin explicación, la sensación de cansancio que no se va aunque duermas bien. Puede que hayas sentido esa carga en el ambiente cuando entras a una habitación, o que algunos objetos parezcan traer un malestar sutil cada vez que los miras. ¿Te ha pasado? Fica conmigo ateo final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la manera en que miras tu propio hogar. Padre Pío decía que muchos creyentes, aun siendo devotos, permiten que el mal se mueva dentro de sus casas porque no identifican sus formas más silenciosas. A veces entra a través de objetos sin bendecir, otras veces por palabras negativas que repetimos sin pensar, o incluso por la ausencia de oración. Lo más peligroso, según él, no es la presencia del mal en sí, sino la indiferencia espiritual, esa costumbre moderna de creer que nada pasa si uno deja de orar, de bendecir, de vigilar. Y es que el hogar, decía el Padre Pío, no es solo un espacio físico, es un campo espiritual donde la fe, la palabra y los actos abren o cierran puertas. Por eso insistía tanto en mantener encendida la llama de la oración, en tener imágenes bendecidas, crucifijos y sobre todo en no perder la paz del corazón, porque una casa donde hay oración constante es una fortaleza, pero una casa donde hay descuido espiritual se convierte en terreno vulnerable. Tal vez ahora empieces a recordar cosas que antes parecían sin importancia, una imagen sagrada que cayó sin motivo, una vela que se apagó sola, o esa sensación de que alguien te observa mientras rezas. Son detalles que muchos ignoran, pero que, según las revelaciones del Padre Pío, pueden ser señales de algo más profundo. No es para temer, sino para comprender. Dios nunca permite algo que no tenga un propósito, y a mí no peces. Ese propósito es despertarte espiritualmente. Lo que estás a punto de descubrir no es una historia para asustarte, sino una invitación para proteger tu hogar, tu alma y tu paz. Porque hay movimientos que no se ven, pero que dejan huella. Y si Padre Pío habló de ellos, fue porque sabía que cada creyente necesita aprender a discernir lo invisible antes de que lo invisible nos robe lo sagrado. En los próximos minutos te voy a revelar qué es eso que, según las palabras del Padre Pío, se mueve en los hogares sin que nadie lo note, y cómo reconocer si ya está actuando en el tuyo. Y quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior también se despierta, porque, en el fondo, todos hemos sentido esa presencia silenciosa que parece alterar el ambiente del hogar, ya sea a través de una discusión repentina, una tristeza inexplicable o un cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Y cuando el Padre Pío hablaba de esto, quería que comprendiéramos que nada es casualidad. Lo espiritual y lo físico están más entrelazados de lo que imaginamos. Muchos creen que basta con asistir a la iglesia para estar protegidos, pero el Padre Pío mismo decía que la fe debe estar viva dentro del hogar. Cada gesto, cada palabra, cada oración, todo se convierte en una semilla espiritual. Y por eso es tan importante hablar de este tema aquí, porque cuando comprendemos lo que realmente nos rodea,
Empezamos a cuidar no solo de lo que entra por la puerta, sino también de lo que alimenta nuestra alma cada día. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Quizás hayas notado algo en tu hogar, algún cambio que solo ahora empieza a tener sentido. Tu historia puede fortalecer a quienes atraviesan una situación similar y no saben por dónde empezar. Este intercambio en los comentarios es lo que hace que este espacio sea tan especial. Es donde la fe encuentra su voz y las experiencias individuales se transforman en aprendizaje colectivo. Y si sientes que este tipo de contenido te ayuda a ver con mayor claridad lo invisible, aprovecha para darle me gusta al video ahora mismo. No es solo un gesto simbólico. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más hogares, a más personas que necesitan escuchar lo que quizás tú también necesitabas escuchar hoy. Es una manera sencilla, pero poderosa, de difundir la paz y el discernimiento que el Padre Pío nos enseñó tanto. Y por supuesto, si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí cada nuevo video es una invitación a profundizar en verdades espirituales que a menudo pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Juntos, formamos una cadena de fe y protección, donde cada palabra, cada oración y cada testimonio ayuda a mantener viva la presencia de Dios en nuestros hogares. Quédense conmigo, porque en la siguiente parte vamos a comprender más claramente lo que el Padre Pío realmente quiso decir cuando habló de lo que se mueve en los hogares, sin ser visto, y cómo reconocer estas señales antes de que la paz se vea afectada. El Padre Pío no fue solo un nombre que marcó la historia de la Iglesia, fue un hombre que vivió en la frontera entre lo visible y lo invisible, entre el misterio y la fe concreta. Nacido en un pequeño pueblo italiano, creció en la sencillez, pero con un corazón profundamente entregado a lo sagrado. Desde muy joven, tuvo experiencias que trascendían la lógica común. Vio lo que otros no veían, sintió lo que muchos ignoraban y más tarde confesó haber tenido diálogos directos con Cristo y la Virgen María. Lo que parecía imposible para el mundo era, para él, simplemente parte de la realidad espiritual que lo abarcaba todo. El Padre Pío era conocido como el hombre de las llagas. Recibió los estigmas, marcas de la crucifixión, que lo acompañaron durante más de 50 años, algo que la ciencia ha intentado comprender sin éxito. Muchos lo acusaron de fingir, otros se postraron ante la evidencia de lo sobrenatural. Soportó un terrible dolor físico, pero afirmaba que el sufrimiento era la forma más profunda de unirse a Jesús. Lo más impresionante, sin embargo, no era el dolor en sí, sino la serenidad con la que lo afrontaba. Para él, cada llaga era una oración silenciosa. Con el paso de los años, el convento de San Giovanni Rotondo se convirtió en lugar de peregrinación. Miles de personas de todo el mundo acudían allí en busca de consuelo, sanación y guía espiritual. Y lo que más conmovía a Mido y Cintos, quienes lo conocían, era la sensación de estar en presencia de alguien que irradiaba divinidad, una presencia que parecía cruzar el velo entre el cielo y la tierra. El Padre Pío tenía el don de la bilocación. Se le veía en dos lugares a la vez, y numerosos testimonios confirman que se aparecía a quienes oraban con fe, incluso estando físicamente lejos. Era como si su espíritu se moviera allí donde más se necesitaba. Pero lo más impresionante era su discernimiento espiritual. Podía ver lo que nadie más veía. Sabía cuando una persona cargaba con un peso enorme, incluso sin decir palabra. Podía identificar cuando un alma estaba bajo la influencia de fuerzas que intentaban alejarla de Dios. Muchos se asustaban con su mirada, porque parecía como si pudiera verles desde dentro. Y es precisamente de esta sensibilidad que nacieron sus advertencias, mensajes que, aún hoy, desafían nuestra mentalidad moderna y nos invitan a mirar más allá de las apariencias espirituales de la vida. Cuando el Padre Pío decía que algo se agitaba en los hogares sin que nadie lo notara. No hablaba simbólicamente, hablaba con la convicción de quien había experimentado la verdad oculta del mundo espiritual. En sus confesiones y escritos afirmaba que muchas de las inquietudes que sentimos no provienen solo de situaciones humanas, sino de presencias invisibles que se acercan cuando les damos cabida. Y darles cabida, para él,
no significaba simplemente dejar el objeto equivocado en casa, sino permitir que el corazón se apartara de la oración, que la mente se llenara de orgullo o que las decisiones cotidianas se enfriaran, desconectándose de Dios. Decía que cada elección tiene un impacto espiritual, que nuestras palabras pueden abrir puertas al bien o al mal, y que el hogar de una persona refleja el estado del alma que allí habita. Si hay confusión constante, es porque se está cultivando algo espiritual. Si hay paz, es porque la presencia divina ha encontrado un lugar. El Padre Pío enseñaba que la batalla entre la luz y la oscuridad se libra en silencio, a menudo en medio de nuestra rutina, mientras trabajamos, hablamos, descansamos o incluso mientras dormimos. Sus revelaciones no eran fruto de la superstición. Él mismo decía: no hablo de símbolos ni metáforas, hablo de la experiencia directa con lo invisible, y eso era lo que más lo distinguía. No intentaba convencer mediante la emoción, sino mediante el testimonio. Toda persona que pasaba por su presencia salía transformada, como si algo se le hubiera revelado en su interior. Algunos confesaban pecados que jamás se habían atrevido a confesar, simplemente sintiendo la mirada penetrante del santo. Otros afirmaban que les bastaba con oír una sola palabra suya para comprender qué andaba mal en sus vidas. Lo cierto es que el Padre Pío veía al ser humano como un campo espiritual vivo. Decía que cada uno de nosotros lleva dentro una energía, una vibración que se eleva o se corrompe según lo que alimentamos interiormente. Y por eso advertía tanto sobre los hogares, porque sabía que el hogar es una extensión del alma. Una casa sin oración es como una puerta sin cerradura. Cualquiera puede entrar, pero una casa donde hay fe, confesión y comunión se convierte en un refugio protegido, donde incluso las sombras dudan en permanecer. Resulta curioso cómo estos mensajes pronunciados hace tantas décadas siguen teniendo vigencia hoy en día, en una época en la que muchos buscan transformación, equilibrio y energía positiva. El Padre Pío ya hablaba del poder invisible que da forma a la realidad. No utilizaba términos modernos como vibración o frecuencia, pero describía la misma esencia. Lo que pensamos y hacemos crea un entorno espiritual que nos rodea, y si este entorno no se purifica mediante la fe, la oscuridad se instala silenciosamente, alterando comportamientos, relaciones e incluso la salud emocional. Algunos dicen que el mal solo actúa cuando se le invoca, pero el Padre Pío enseñó que también actúa cuando dejamos de invocar el bien. Cuando la oración desaparece, el vacío se llena con cualquier cosa, y es en este espacio donde el enemigo se mueve, disfrazado de rutina, descuido e indiferencia. No entra con ruido, entra con distracción, y precisamente por eso el santo insistía en cuidar los detalles, porque es en los detalles donde comienzan las batallas espirituales. Quizás lo más fascinante de todo esto sea darse cuenta de que sus palabras nunca tuvieron un tono condenatorio. El Padre Pío no señalaba con el dedo, señalaba el camino. Hablaba con autoridad, pero también con ternura. Llamaba a la gente a la sencillez de la fe, a la pureza del alma y a la conciencia de que el mundo espiritual no es un cuento lejano, sino una dimensión que respira junto a nuestra existencia. Consideraba la confesión un acto de liberación, la Eucaristía un escudo de luz y la oración un poder capaz de transformar cualquier ambiente. En tiempos como estos, cuando tantos buscan respuestas rápidas y soluciones materiales, las palabras del Padre Pío resuenan como un recordatorio. Lo que sucede en lo invisible da forma a lo que vemos en lo visible. Y esto no es misticismo, sino discernimiento. Él mismo dijo que el enemigo intenta confundir la mente antes de tocar el cuerpo y destruir la paz antes de atacar la fe. Por lo tanto, mantener el corazón puro era, para él, el primer paso para proteger el hogar. Mientras muchos se centraban en los milagros físicos, el Padre Pío se preocupaba por los milagros silenciosos, aquellos que ocurren en el alma cuando alguien regresa a la oración, el perdón y la confianza. Sabía que la verdadera batalla no era contra el mundo, sino contra lo que yace oculto en él. Y esta convicción es lo que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la espiritualidad moderna. Ahora,
tal vez tenga sentido lo que dijo sobre que algo se mueve en los hogares sin que nos demos cuenta, porque lo que se mueve puede ser una bendición que intenta entrar o una influencia que necesita irse. Y reconocer la diferencia es lo que define el camino espiritual de cada persona. Si este pasaje te ha conmovido, escribe la frase "Quiero ver lo invisible" en los comentarios, porque es este deseo sincero de comprender lo que se oculta tras los ojos lo que empieza a transformarlo todo. Y continuamos, porque ahora profundizaremos en la verdad oculta que el Padre Pío reveló sobre lo que realmente se mueve en los hogares. El Padre Pío siempre dejó claro que las fuerzas espirituales no se limitan a los templos ni a los lugares de oración. También habitan el silencioso trasfondo de nuestra vida cotidiana. Decía que, a menudo, lo que perturba el hogar no proviene de fuera, sino de lo que nosotros mismos permitimos que permanezca dentro. Objetos, hábitos, conversaciones e incluso nuestra forma de reaccionar ante las situaciones pueden abrir puertas espirituales sin que nos demos cuenta. Por eso insistía tanto en observar el ambiente del hogar, porque sabía que la oscuridad rara vez llega con ruido, se infiltra a través de pequeños descuidos, gestos automáticos y decisiones que parecen inofensivas, pero que conllevan un peso espiritual. En sus escritos, el Padre Pío explicaba que cada espacio tiene su propia vibración y que el hogar en particular absorbe lo que se cultiva en él. Cuando hay oración, gratitud y armonía, este ambiente se transforma en un refugio donde se manifiesta la presencia divina. Pero cuando el hogar se ve invadido por discusiones, palabras hirientes, objetos con intenciones dudosas o prácticas que lastiman el alma, algo cambia sutilmente. Decía que la oscuridad no entra de repente, se instala cuando la luz comienza a debilitarse, y este debilitamiento comienza en el corazón. El Padre Pío veía el hogar como un espejo que reflejaba el estado espiritual de sus habitantes. Para él, no existía separación entre lo material y lo espiritual. Ambos van de la mano, influyéndose mutuamente. Cuando una familia deja de rezar, de bendecirse unos a otros o de conservar los símbolos sagrados, pierde la protección espiritual que mantiene viva la armonía. No hablaba de esto como superstición, sino como una verdad oculta observada en miles de confesiones. Decía que, a menudo, cuando una persona se quejaba de insomnio, angustia o inquietud constante, el origen no solo residía en el cuerpo o la mente, sino en algo que se movía dentro del hogar, atraído por la negligencia espiritual. Hay un pasaje donde el Padre Pío afirma que el enemigo es paciente. Espera el momento en que el hogar se distraiga, cuando el corazón se cierre, cuando la fe se enfríe, y es entonces cuando comienza su obra silenciosa, cambiando gradualmente la atmósfera espiritual de la casa. Es algo que no se nota de inmediato, sino a largo plazo. La alegría disminuye, las relaciones se deterioran, el sueño se vuelve ligero e inquieto, y la paz, que antes era natural, se convierte en un esfuerzo. El Padre Pío decía que el mal no necesita destruir algo de inmediato, solo necesita desorganizar, confundir, desviar la atención de la fe, y con el tiempo todo se desmorona. Por lo tanto, advirtió sobre los objetos que traemos a nuestros hogares. Según él, hay cosas aparentemente inocentes, imágenes, amuletos, adornos, música, símbolos, que fueron creadas con intenciones espirituales que no provienen de Dios. Estos objetos, dijo, no necesitan tener poder propio. Lo que los hace peligrosos es la energía espiritual a la que han sido consagrados. Cuando entran en un hogar, traen consigo lo que representan. Y sin darse cuenta, la persona comienza a sentir un cambio sutil, inquietud, una leve irritación constante, o incluso la sensación de que el ambiente se ha vuelto pesado. Pero el Padre Pío fue más allá de los objetos. Habló de hábitos, de cómo las actitudes repetidas, con el tiempo, moldean la atmósfera espiritual de un hogar. Una familia que se queja constantemente, que chismorrea o que vive inmersa en distracciones vacías, termina alimentando la negatividad sin darse cuenta. Decía que al enemigo le encanta el ruido, porque es en el ruido donde los seres humanos pierden la conciencia de su propia alma. El silencio, para él, era un arma espiritual. En el silencio
el alma escucha la voz de Dios. En el ruido constante, se pierde en el caos de sus propias emociones. También existen lo que él llamaba presencias olvidadas, recuerdos reprimidos, resentimientos no resueltos, amargura que se arraiga en las paredes como ecos de dolor. Según el Padre Pío, estas cargas espirituales se acumulan y atraen el mismo tipo de energía, hasta que la casa comienza a reflejar el conflicto interno de sus habitantes. Por eso recomendaba la confesión frecuente, no solo para purificar el alma, sino también para liberar el ambiente. Decía que cuando el corazón de uno de los habitantes se renueva, toda la casa siente el efecto. Lo más curioso es que el Padre Pío jamás utilizó el miedo para enseñar. Hablaba de la oscuridad con serenidad, demostrando que la victoria espiritual comienza en la conciencia. Creía que todo hogar tiene el poder de transformarse en un espacio de luz, incluso después de haber sido tocado por la sombra. Para ello, era necesario cambiar la mentalidad, comprender que el hogar no es solo un refugio físico, sino un territorio espiritual. La transformación comienza cuando uno decide observar lo que antes pasaba desapercibido: el tono de las palabras, el origen de los objetos, el contenido que se consume, el tipo de energía que se permite circular. Dijo que el mal no puede resistir la luz de la verdad, y esta verdad no siempre viene acompañada de milagros inmediatos. A veces llega como un despertar silencioso, una comprensión que poco a poco lo cambia todo. Cuando alguien se da cuenta de que el entorno en el que vive influye directamente en su estado mental, empieza a comprender lo que el Padre Pío llamaba cuidado con las pequeñas grietas. Es en esas grietas donde se esconden las mayores batallas espirituales. Una palabra mal elegida, una oración tardía, un perdón negado. Todo esto abre espacios invisibles por donde se infiltra la oscuridad. En muchas de sus enseñanzas, el Padre Pío relataba historias de personas que recuperaban la paz tras deshacerse de objetos que transmitían energías negativas o al retomar el hábito de la oración. Decía que la fe es como un fuego. Cuando dejamos de alimentarlo, no se apaga de repente, pero empieza a perder calor. Y cuando el fuego se extingue, la frialdad espiritual se apodera de todo. Para él esta frialdad era la señal más clara de que algo andaba mal, una sensación de vacío, distancia e indiferencia. Hoy, al observar el mundo moderno, es fácil comprender por qué sus palabras siguen siendo tan relevantes. Vivimos rodeados de distracciones, conectados a cada instante, pero espiritualmente distantes de nosotros mismos. El Padre Pío veía esto como una trampa. Cuanto más se involucran los seres humanos con el mundo exterior, más se olvidan del mundo interior. Sabía que el enemigo moderno ya no se disfraza de tentación evidente, sino de exceso de ruido, de estímulos, de cosas, de prisa, y es en este exceso donde se sofoca lo espiritual, hasta que el hogar deja de ser un templo y se convierte simplemente en un escenario. El Padre Pío lo llamó una pérdida del sentido sagrado de la vida. Cuando una persona deja de ver a Dios en los detalles, comienza a perder sensibilidad espiritual. Por lo tanto, sus advertencias sobre lo que ocurre en los hogares siguen siendo una invitación a mirar más allá de lo evidente, a ver lo invisible con los ojos de la fe. Decía que no se trataba de vivir con miedo, sino de vivir con discernimiento, cultivando una mirada despierta hacia lo que antes parecía banal. Y cuando esa perspectiva despierta, todo cambia. Las relaciones se armonizan, las oraciones se fortalecen y el hogar vuelve a ser un espacio de verdadero descanso, no solo físico, sino también espiritual. Porque, como él dijo, donde hay fe viva, el enemigo no encuentra reposo. Si este mensaje te ha resonado, escribe la frase: quiero proteger mi hogar en los comentarios y continúa leyendo, porque ahora es el momento de comprender lo que el Padre Pío reveló sobre las señales más sutiles que indican cuando algo invisible se está moviendo dentro de un hogar. El Padre Pío solía decir que el enemigo no siempre entra gritando, a veces entra disfrazado de hábito. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una de las mayores revelaciones espirituales que nos legó, porque el mal, según él, rara vez se presenta de forma evidente. Prefiere el disfraz de normalidad, de pequeñas decisiones automáticas, de distracciones que parecen inofensivas pero que poco a poco roban la paz.
y es precisamente en este ámbito de aparente tranquilidad donde el alma comienza a debilitarse. Explicaba que hay objetos, hábitos e incluso sonidos que alteran el equilibrio espiritual de un hogar, aunque no parezcan tener ningún poder, no porque posean magia, sino porque llevan consigo una carga de intención, un eco de lo que representan. Uno de los puntos que el Padre Pío mencionaba con más frecuencia era el peligro de los objetos esotéricos, amuletos y símbolos sin bendición. Afirmaba que muchos de ellos portan energías consagradas a fuerzas que no provienen de Dios y que al entrar en una casa crean un campo de influencia invisible. A veces se trata de una imagen, una estatua, una piedra, una pulsera, un talismán, algo que parece bello o inofensivo, pero que fue creado con otro propósito. Decía que el enemigo es astuto y le gusta esconderse tras las apariencias. Así logra confundir incluso a los más devotos. La gente empieza a creer que estos objetos traen suerte, protección o buena energía, cuando en realidad están transfiriendo su fe a algo material, y cada vez que la fe cambia de dirección, la bendición se debilita. El Padre Pío advirtió que el mal es sutil y que el peligro comienza cuando se cree poder mezclar fe con superstición. Afirmó que la cruz tiene poder porque representa el sacrificio de Cristo, pero que cualquier otro símbolo, sin la presencia de la gracia divina, es simplemente un canal vacío, y el vacío siempre atrae algo. Cuando un objeto no bendecido se coloca en un hogar, se convierte en una ventana abierta en medio de una tormenta. Entra el viento, y con él llega el polvo espiritual que poco a poco adormece el alma. No condenaba a las personas por tener estos objetos, sino que las invitaba a comprender lo que se escondía tras ellos. La transformación comienza cuando la conciencia despierta. Otra advertencia frecuente se refería a las palabras y la música. Para el Padre Pío, el sonido es un vehículo espiritual. Creía que las palabras, cuando se pronuncian con intención, crean una energía que se extiende por todo el ambiente. Las palabras de ira, juicio o desaliento contaminan el ambiente y cuando se repiten con frecuencia, forman una atmósfera densa difícil de disipar. Decía que un hogar donde hay gritos constantes pierde su armonía porque el ruido interno se transforma en desorden espiritual. Y la música, para él, tenía un poder aún mayor. Podía elevar o abatir el alma. El Padre Pío decía que ciertas melodías, letras y ritmos son capaces de despertar pasiones y emociones desordenadas que alejan a la persona de la paz. No se refería a los estilos musicales, sino al impacto espiritual que provocan. La música inspirada en el amor puro y la esperanza crea una atmósfera de luz, mientras que la música que exalta el odio, la violencia o el placer sin sentido alimenta el caos. El alma, incluso sin darse cuenta, comienza a vibrar a la frecuencia de lo que oye. Lo comparaba con respirar aire contaminado. Puede que no lo veamos, pero el cuerpo lo siente, y el espíritu lo siente antes que el cuerpo. Pero quizás el punto más profundo de sus revelaciones sea lo que dijo sobre la ausencia de oración y el peso de las discusiones constantes. El Padre Pío creía que un hogar sin oración es como un cuerpo sin alma. Parece vivo, pero no respira. Explicó que la oración no es solo un ritual, es el vínculo invisible que une el hogar con el cielo. Cuando este vínculo se rompe, las bendiciones dejan de fluir libremente y la paz comienza a disiparse. Dijo que el enemigo no necesita destruir un hogar de una sola vez. Basta con alejar a la familia de la oración diaria, porque cuando la oración desaparece, el silencio espiritual es reemplazado por ruido emocional, impaciencia, irritación, desaliento. Según él, las discusiones constantes eran también uno de los mayores obstáculos espirituales. El Padre Pío veía el conflicto doméstico como el terreno más fértil para la acción de las tinieblas, porque nace de la falta de control emocional. Cuando dos personas pelean, lo que se mueve no es solo la voz, sino la energía del orgullo, el miedo y el dolor. Estas vibraciones crean fisuras en el ambiente, y lo que antes era un hogar de armonía se convierte en un campo de batalla invisible. Decía que las fuerzas del mal no necesitan entrar si ya han sido invitadas por la ira. Por eso insistía tanto en el perdón, la calma y la prudencia con las palabras.
Pero hay algo aún más sutil que el Padre Pío explicó: la costumbre de normalizar lo espiritual y tratarlo como si fuera meramente psicológico. Decía que al enemigo le gusta que los seres humanos piensen que todo es coincidencia, que nada tiene significado más allá de lo visible. Porque cuando una persona deja de creer en lo invisible, deja de luchar. Esta es la verdad oculta que reveló, que la batalla espiritual no es una metáfora, sino una realidad que se refleja en cada pequeña acción. Y ahí radica la importancia de examinar lo que entra en la mente y el corazón cada día. El santo italiano creía que toda transformación comienza en la conciencia, que el primer paso para liberar el hogar de la confusión espiritual es reconocer lo que está mal. Decía que es imposible tener paz si la mente está ocupada con lo que alimenta la oscuridad. Y lo que alimenta la oscuridad, según él, no son solo los grandes pecados, sino también las pequeñas decisiones repetidas con descuido. La rutina sin reflexión es el terreno más fértil para la pérdida de la fe. Cuando una persona vive en piloto automático, no se da cuenta cuando el entorno cambia, cuando la ligereza desaparece y la pesadez comienza a instalarse. El Padre Pío invitó a todos a considerar sus hogares como templos, lugares donde puede morar la presencia de Dios, pero que requieren cuidado y limpieza constantes. Creía que cada gesto, cada sonido y cada objeto conlleva una intención, y que el hogar debe ser tratado como una extensión del alma. Así como el cuerpo necesita alimento puro, el ambiente necesita energía limpia, oración y gratitud. Decía que donde hay fe viva, no hay lugar para la desesperación. El poder de este mensaje reside en comprender que todo lo que parece ordinario puede tener un profundo impacto. La música que escuchas, las conversaciones que tienes, los objetos que conservas, todo ello moldea la atmósfera espiritual del hogar, y es en este entorno cotidiano donde se libra la batalla silenciosa, no con espadas ni gritos, sino con decisiones. El enemigo, decía el Padre Pío, no destruye desde fuera hacia adentro, convence desde dentro hacia afuera, y cuando logra cambiar la mentalidad, lo demás viene por añadidura. La fe, por lo tanto, no es solo un refugio, sino también un arma. Y el Padre Pío quería que todos comprendieran esto. El poder de transformar el hogar comienza con la decisión consciente de elegir el bien, de vigilar lo que entra, de purificar lo que ya hay y de mantener viva la llama de la oración. Decía que Dios no se impone donde no es invitado y que el mal no permanece donde hay luz constante. Por consiguiente, cada acto de fe es como abrir una ventana al cielo dentro del hogar. Si esta parte del video te resonó, escribe la frase "Quiero mantener mi casa en la luz" en los comentarios y continúa, porque ahora es el momento de comprender lo que el Padre Pío reveló acerca de las señales silenciosas que muestran cuando algo espiritual comienza a moverse dentro de un hogar. El Padre Pío solía decir que cuando la paz se rompe sin explicación es porque el corazón intenta advertirnos de algo que el cuerpo siente incluso antes de que la mente pueda comprender. Creía que el espíritu humano es sensible a los cambios invisibles y que los hogares, al igual que las personas, también respiran, sienten y reaccionan. Cuando algo espiritual comienza a agitarse en un hogar, la primera señal rara vez es visible. Es un cambio sutil, casi imperceptible, como si la atmósfera perdiera gradualmente su luminosidad. Es el tipo de sensación que se instala en el aire y cambia el tono de las conversaciones, la energía de las mañanas, la tranquilidad de las noches. El Padre Pío explicó que el primer síntoma de una presencia negativa o un desequilibrio espiritual es una repentina pesadez emocional. De un día para otro, sin razón aparente, una persona se despierta cansada, ansiosa, con una sensación de agotamiento que no se justifica ni por el cuerpo ni por la rutina. Dijo que esta pesadez es como una niebla invisible que se acumula sobre el alma y comienza a extinguir gradualmente la alegría. A veces, todo el hogar parece absorber esta densidad. El silencio se vuelve más pesado, la risa disminuye, el ambiente pierde su ligereza. Es el tipo de cambio que muchos llaman mal humor colectivo, pero que para el Padre Pío puede ser señal de algo más profundo,
una perturbación espiritual que intenta dominar el ambiente y desestabilizar a sus habitantes. Explicó que el desaliento injustificado es una de las armas más sutiles del enemigo. Cuando el mal no puede entrar por la violencia, entra por la apatía. La persona deja de rezar, se distancia de los demás, pierde el entusiasmo por las pequeñas cosas y empieza a creer que simplemente está cansada. Así es como lo espiritual se infiltra en la mente, librando una batalla silenciosa que mina la fe y altera la mentalidad. El Padre Pío dijo que el desaliento es como una sombra que sigue los pasos del hombre, esperando el momento en que deje de luchar para instalarse definitivamente. Y cuando esto sucede en un hogar, el efecto se extiende. Un miembro de la familia empieza a aislarse, otro se irrita sin motivo aparente, y pronto toda la casa parece perder su armonía natural. También existen señales físicas que muchos prefieren ignorar. Ruidos que surgen en el silencio de la noche, pasos ligeros, objetos que parecen moverse, luces parpadeantes, una repentina sensación de frío en algún rincón de la casa. El Padre Pío decía que no todo esto es producto de la imaginación, que el mundo espiritual se manifiesta de maneras sutiles, precisamente para poner a prueba la percepción de las personas. Lo que para algunos es mera coincidencia, para otros es la primera señal de que algo se está moviendo espiritualmente. Creía que el alma percibe lo que los ojos no ven y que la inexplicable incomodidad es un lenguaje divino para despertar el discernimiento. Solía decir que la presencia del mal no se revela con gritos, sino con confusión, una sucesión de pequeños incidentes, malentendidos y desacuerdos comienza a apoderarse de la rutina, como si una energía desorganizada tomara el control del tiempo y las acciones. Cosas sencillas salen mal sin razón aparente. Los planes parecen desmoronarse en el último momento y la irritación surge donde antes había paciencia. El Padre Pío veía en esto un patrón espiritual. El mal siempre intenta quebrantar el orden y la paz, porque donde hay desorden hay una brecha. Decía que Dios habla a través de la paz y el enemigo a través del caos. Por lo tanto, cuando el hogar se convierte en un ambiente tenso, donde las voces se alzan y el perdón parece lejano, es señal de que algo invisible está manipulando entre bastidores. Otro síntoma que mencionó fue el insomnio repentino. Para el Padre Pío, el sueño es el momento en que el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece vigilante. Cuando hay una perturbación espiritual, el sueño es lo primero que se ve afectado. La persona se acuesta cansada, pero no puede conciliar el sueño, o se despierta varias veces durante la noche, sintiéndose inquieta, a veces acompañada de sueños extraños, visiones o premoniciones. Dijo que, en algunos casos, este insomnio no era un problema físico, sino una respuesta espiritual del cuerpo que percibía algo extraño. Era el espíritu tratando de resistir la energía que intentaba penetrar en el ambiente. El Padre Pío también advirtió sobre las discusiones que surgen de la nada. Dijo que cuando el enemigo no puede atacar desde afuera, intenta dividir desde adentro. Palabras malinterpretadas se convierten en peleas, gestos simples se vuelven motivo de ofensa y el hogar, que antes era un refugio, se transforma en un campo de batalla. Explicó que en esos momentos no es la persona quien habla, sino la energía que se apodera de ella. Y esta energía se alimenta precisamente de la ira y el orgullo. Cada grito, cada ofensa, cada silencio amargo es como una invitación para que la sombra permanezca. Lo más curioso es que el Padre Pío no hablaba de estas cosas para provocar miedo, sino para despertar la conciencia. Decía que el miedo paraliza, pero la conciencia libera. Su objetivo era que la gente comprendiera que así como existen signos físicos de una enfermedad, también existen síntomas espirituales que requieren atención. Cuando algo empieza a cambiar en el entorno, cuando la paz escasea y el desaliento parece permanente, no es momento de ignorarlo, sino de actuar. La transformación comienza cuando uno reconoce lo que está sucediendo y decide recuperar el equilibrio espiritual. Él enseñaba que el hogar debía ser un reflejo del alma. Si el ambiente es pesado, es porque algo dentro de nosotros también necesita sanar. El Padre Pío decía que lo espiritual y lo emocional van de la mano.
y que la purificación de uno comienza con la purificación del otro. Por eso, aconsejaba a la gente que examinara su conciencia cuando algo extraño comenzaba a suceder en casa. ¿Qué ha cambiado en mí estos últimos días? ¿Qué ha entrado en mi corazón que antes no estaba? Estas sencillas preguntas eran, para él, el comienzo de la liberación. Creía que las perturbaciones espirituales no son castigos, sino advertencias. Son como sirenas invisibles que suenan para avisar de que algo necesita ser restaurado. La diferencia radica en que pocos las escuchan. La mayoría intenta racionalizar, buscando explicaciones lógicas para lo que en realidad es espiritual. Y mientras la búsqueda es externa, la interior continúa corroyéndose. El Padre Pío decía que la mayor astucia del enemigo es convencer al hombre de que no existe. Cuando esto sucede, el mal actúa libremente, sin resistencia, alimentándose de la duda y la indiferencia. El santo afirmaba que cada hogar es un campo de batalla invisible entre el bien y el mal, y que las señales de perturbación son solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Pero también decía que ningún mal es más fuerte que la presencia de Dios, y que al reconocer estas señales, uno adquiere el poder de transformar por completo su entorno. El primer paso es comprender que lo espiritual se comunica con el alma, no con los oídos. El segundo es decidir escuchar. Cuando el ambiente se torna pesado, es el espíritu quien clama por luz. Cuando la confusión aumenta, es la fe quien pide firmeza. Y cuando el silencio se torna incómodo, es Dios quien intenta hablar a través de la conciencia. El Padre Pío decía que nada sucede por casualidad y que incluso los ruidos inexplicables pueden ser el eco de algo que el corazón necesita comprender. Creía que cuanto más se aleja una persona de la oración, más sensible se vuelve a las sombras, porque pierde la armadura de la fe. Por lo tanto, el despertar espiritual no comienza con el temor al mal, sino con el deseo de redescubrir la paz. Y es en este punto donde el camino del discernimiento se vuelve real, porque quienes aprenden a identificar estas señales comienzan a ver la verdad oculta tras las apariencias, que la luz y la oscuridad libran una batalla constante dentro y fuera de nosotros. Y cada vez que elegimos mantener la calma, orar y cultivar la gratitud, alejamos el mal y permitimos que el bien permanezca. Si esta parte del video te hizo reflexionar sobre lo que sucede en tu hogar y dentro de ti mismo, escribe la frase, quiero discernir lo invisible, en los comentarios y continúa, porque ahora es el momento de comprender cómo el Padre Pío enseñó a restaurar la paz espiritual cuando estas señales comienzan a manifestarse. El Padre Pío siempre decía que el problema no era el miedo, sino la falta de discernimiento. Insistía en que la oscuridad no tiene poder sobre quienes reconocen su presencia y deciden encender una lámpara. Para él el discernimiento era un don, pero también una elección, una capacidad espiritual que nace cuando el corazón permanece en silencio ante Dios y aprende a sentir lo que los ojos no pueden ver. Creía que el discernimiento es como una lámpara encendida en el alma. No impide que exista la noche, pero hace que deje de asustar. Por lo tanto, cuando hablaba de fuerzas o presencias invisibles que se mueven en los hogares, su intención nunca era generar miedo, sino despertar la conciencia de que existe un poder mucho mayor que cualquier oscuridad, el poder de la oración. Para el Padre Pío, la oración era una armadura invisible. Decía que quien ora no es inmune a los ataques espirituales, pero aprende a transformarlos en peldaños para crecer en la fe. La oración, según él, no era solo un acto religioso, sino un escudo que protege el corazón y purifica el ambiente. Cuando la casa está marcada por la oración, el mal pierde su lugar, porque el nombre de Dios comienza a pronunciarse en cada rincón. Y ese nombre, decía, es el sonido que más teme la oscuridad. Recomendaba que las familias mantuvieran la costumbre de bendecir constantemente sus hogares. El sencillo gesto de rociar agua bendita, rezar el rosario o cantar un himno de fe era para él más poderoso que cualquier remedio o superstición. El Padre Pío explicaba que la bendición transforma la atmósfera espiritual, purifica las energías, restaura el orden e invita a la presencia divina a permanecer. Decía que el mal no tolera los ambientes consagrados
porque donde hay oración no hay lugar para el miedo. En sus confesiones, el santo relataba que a menudo veía al enemigo rondando las casas que habían dejado de orar, no porque Dios hubiera abandonado a esas familias, sino porque ellas mismas habían olvidado el poder de la oración diaria. Decía que el alma que ora ilumina no solo su propio camino, sino también el entorno que la rodea. Es como encender una vela en medio de una tormenta. El viento puede soplar, pero no extingue la llama de quienes perseveran. Esta era la esencia de su enseñanza, que el mal solo prospera donde hay negligencia espiritual. El Padre Pío veía la oración como un puente entre el cielo y la tierra. Cuando alguien reza, decía, todo el hogar respira aliviado. Las paredes, antes cargadas de tensión, comienzan a reflejar paz, e incluso los objetos parecen liberarse del peso invisible que soportaban. Creía que las palabras de fe poseen una vibración que trasciende las dimensiones, y cuando se pronuncian con sinceridad, llegan a los ángeles que custodian los hogares y fortalecen el muro espiritual de protección. También habló del poder del rosario, al que llamó el arma de los tiempos modernos. Según él, el rosario era más que una sucesión de oraciones. Era una profunda conversación con la Virgen María, una constante invocación de luz y discernimiento. El Padre Pío decía que cada Ave María rezada con fe es como un rayo de luz que atraviesa las sombras y rompe las cadenas que aprisionan el alma. Él mismo rezaba el rosario varias veces al día y afirmaba que ninguna fuerza contraria podía resistir al corazón que lo rezaba con verdadera devoción. Pero más allá del rosario, había algo que consideraba aún más esencial: la confesión. El Padre Pío veía la confesión como la más profunda de las sanaciones espirituales. Creía que cada pecado confesado es una puerta cerrada al enemigo. Cuando el alma se purifica, el hogar también se renueva. Y cuando el arrepentimiento es sincero, incluso las consecuencias espirituales del pasado comienzan a disiparse. Decía que el enemigo teme la confesión porque destruye su fundamento más sólido, la culpa. Y donde no hay culpa, hay libertad. Para el santo, discernimiento y oración iban de la mano. Orar sin discernimiento es como hablar sin escuchar. Discernir sin orar es como ver sin luz. Creía que el verdadero poder espiritual nace de la unión de estos dos pilares. El discernimiento nos muestra dónde actuar. La oración nos da la fuerza para actuar. Cuando una persona los une, nada puede derribarla. Esta fue la fórmula que el Padre Pío dejó como legado: orar con sabiduría y vivir con conciencia. También dijo que la oración no necesita ser larga, sino viva. Una oración mecánica, sin alma, no llega al cielo. Pero una simple frase pronunciada con fe sincera tiene el poder de mover montañas. El Padre Pío afirmó que la verdadera oración no depende del tiempo, sino de la entrega. Puede ser un susurro, una palabra, un pensamiento dirigido a Dios. Lo importante es que sea constante, porque el mal obra en silencio y la fe necesita obrar sin cesar. Mucha gente lo buscaba, diciendo que tenían miedo de dormir solos, que oían ruidos extraños o que la casa parecía tener algo en su interior. El Padre Pío respondía que el miedo siempre es el primer ataque. El enemigo se alimenta del miedo porque debilita el discernimiento. Cuando una persona empieza a tener miedo, deja de rezar. Y cuando deja de rezar, el escudo se rompe. Por eso insistía: no teman, recen. El miedo es una reacción humana, pero la oración es una decisión espiritual. El miedo paraliza, la fe mueve, y el movimiento de la fe es lo que mantiene la luz encendida incluso en las noches más oscuras. El santo también habló de la importancia de las pequeñas oraciones diarias, aquellas que se convierten en parte de la rutina. Al despertar, antes de acostarse, antes de comer, antes de salir de casa. Cada una de estas pequeñas oraciones, decía, es como una semilla de protección sembrada en la tierra de la vida cotidiana. Y cuando este hábito se repite, el hogar se convierte en un jardín espiritual, un espacio donde el mal no puede echar raíces. El Padre Pío creía que el secreto de la protección no reside en los grandes gestos, sino en la constancia. El enemigo se cansa de la persistencia, pero el hombre de fe nunca se cansa de orar. Según él, la espiritualidad es un camino de transformación. Él
Discernimiento es la guía y la oración el combustible. Cada día la mente se renueva, el corazón se fortalece y las decisiones se vuelven más sabias. Afirmaba que quienes viven en oración no viven ajenos a las adversidades, sino despiertos. Y quienes están despiertos perciben movimientos invisibles antes de que tengan un impacto. Esta es la gran diferencia entre quienes temen al mal y quienes lo vencen. El Padre Pío también habló sobre la atmósfera que crean las palabras durante la oración. Creía que orar en voz alta purifica el ambiente. Cuando se escucha el nombre de Dios en la casa, ésta se llena de fuerza espiritual. Es como si las paredes absorbieran la energía de la fe y devolvieran una vibración de armonía al hogar. Recomendaba que los residentes oraran juntos al menos una vez al día. La forma no importaba. Podía ser el Padre Nuestro, una acción de gracias o simplemente un momento de comunión silenciosa. Lo importante era que la fe circulara, porque donde hay unidad espiritual, el mal no encuentra refugio. Pero el discernimiento no se limita a lo espiritual. El Padre Pío también veía en él un camino hacia la claridad emocional. Decía que quien aprende a discernir espiritualmente, aprende también a discernir sus propias emociones. Comprende cuándo se deja guiar por la fe o cuándo se deja manipular por el miedo. Esta claridad lo cambia todo. Cambia las relaciones, las elecciones, las decisiones. Es como si el corazón adquiriera nuevos ojos para ver la verdad oculta en cada situación. Y a eso precisamente lo llamaba mentalidad de fe, la capacidad de percibir a Dios actuando tras bambalinas en la propia historia, incluso cuando las circunstancias parecen confusas. El Padre Pío no prometió una vida sin lucha, pero garantizó que ninguna batalla se pierde cuando el alma permanece de rodillas. Consideraba la oración una estrategia espiritual, un movimiento silencioso que desmantela trampas invisibles. Porque el enemigo actúa con ruido, pero Dios habla en silencio. Por eso enseñó que la mayor victoria es mantener el corazón sereno, incluso cuando todo parece agitado. La serenidad para él es la señal más clara de la presencia de Dios. Y es esta serenidad la que él quería que cada persona cultivara en su hogar. Un espacio donde la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia constante de la fe. El Padre Pío decía que el discernimiento muestra dónde se esconde el mal y la oración muestra cómo triunfa la luz. Cuando estos dos caminos se encuentran, la casa deja de ser una simple vivienda y se convierte en un altar. Si este mensaje te ha resonado, escribe la frase: quiero vivir bajo la protección de la oración en los comentarios y continúa, porque ahora es el momento de comprender cómo el Padre Pío enseñó a restaurar la paz y proteger el hogar cuando la presencia espiritual intenta manifestarse de nuevo. El Padre Pío creía que restaurar la paz espiritual en un hogar no comienza con grandes gestos, sino con pequeños actos de fe repetidos con sinceridad. Decía que donde hay oración constante, el mal no puede permanecer, no porque desaparezca como por arte de magia, sino porque la luz lo disipa gradualmente, como el amanecer que disipa la sombra sin necesidad de luchar contra ella. Para él, la presencia de Dios era como el aire, invisible, pero esencial. Y cuando un hogar comienza a respirar de nuevo la presencia divina, todo en él empieza a transformarse. Los pensamientos se aquietan, las relaciones se reequilibran e incluso el ambiente físico parece adquirir un matiz diferente. De esta silenciosa transformación hablaba al enseñar cómo restaurar la paz espiritual en un hogar. El primer paso, según el Padre Pío, es invocar el nombre de Jesús en cada habitación. Decía que el nombre de Cristo tiene el poder de purificar cualquier ambiente, incluso aquellos que han parecido pesados durante años. No importa el volumen de la voz, sino la fe con la que se pronuncia el nombre. Donde se invoca a Jesús, la oscuridad se rinde, afirmaba. Recorrer la casa y decir: Jesús, te encomiendo este lugar, no es un mero ritual, es un acto de autoridad espiritual. Es el corazón diciéndole al mal que no hay lugar para ninguna otra presencia que no sea la divina. El Padre Pío recomendaba hacerlo a diario, especialmente en momentos de angustia, porque la repetición de la fe es como el latido del corazón espiritual, mantiene viva la comunión con el cielo. El segundo paso es pedirle al Espíritu Santo que revele lo que no está bien.
El Padre Pío decía que muchos hogares viven bajo el peso de lo invisible porque nadie pide luz para ver lo que necesita ser transformado. Para él, el Espíritu Santo era el maestro del discernimiento, quien muestra lo que los ojos no pueden percibir. Creía que cuando una persona ora pidiendo claridad, Dios comienza a revelar lo que está desalineado, ya sea un hábito, un objeto, una relación, un recuerdo o incluso una herida emocional que aún proyecta tristeza en el entorno. La verdad libera incluso cuando duele, decía el Padre Pío, y esta verdad cuando se revela trae consigo la sanación que el hogar y el alma necesitan. También enseñó que la limpieza y bendición del hogar no debe hacerse con temor, sino con fe. El temor alimenta al enemigo, la fe lo desarma. Explicó que muchas personas, al intentar expulsar el mal, lo hacen con el corazón lleno de miedo, y este temor termina debilitando el acto. No es la fuerza de la voz lo que aleja el mal, sino la convicción de quien habla, dijo. Por lo tanto, recomendó que cada oración de bendición se haga con serenidad y confianza, porque el mal no tolera la verdadera paz. Usar agua bendita, encender una vela ante una cruz, leer un salmo en voz alta, todas estas son expresiones de fe, y la fe para el Padre Pío es el elemento más puro de purificación. Creía que cada hogar tiene una historia espiritual y que a menudo es necesario reescribirla mediante la oración. Decía que algunos hogares conservan las huellas del pasado, peleas, sufrimiento, pérdidas, y que estos recuerdos espirituales se acumulan en las paredes, en los objetos e incluso en los silencios. La oración, en este sentido, es como una lluvia que lava los recuerdos amargos y renueva la tierra emocional. El Padre Pío solía comparar la bendición de una casa con el sacramento de la confesión. Ambos limpian lo invisible para que lo nuevo pueda florecer. También habló del poder de la gratitud como herramienta espiritual. Según él, dar gracias transforma la energía del ambiente. Un hogar donde se practica la gratitud es un hogar donde el cielo se regocija. La gratitud crea un campo de luz que neutraliza cualquier vibración negativa. El Padre Pío decía que incluso los ángeles se acercan a las personas agradecidas, porque la gratitud es el lenguaje de la fe viva. Por lo tanto, recomendaba que, después de cada oración o bendición, la familia diera gracias, incluso si aún no veían el resultado. La fe da gracias antes de ver, porque ya crees, afirmaba. Otra práctica que recomendaba el Padre Pío era la oración en familia. Creía que la unidad espiritual fortalece la protección del hogar más que cualquier objeto material. El enemigo divide lo que no puede dominar, decía. Por lo tanto, orar juntos rompe el ciclo de tensión y reconecta a las personas a través del amor. Sugería que una vez al día, todos se reunieran unos minutos para rezar un Padre Nuestro, un salmo o incluso expresar brevemente su gratitud. Lo importante no era el tiempo, sino la constancia. Esta constancia crea raíces espirituales que sostienen el hogar incluso en los días difíciles. El Padre Pío también habló del impacto de la música y las palabras en este proceso. Dijo que la música sacra y las palabras de alabanza actúan como incienso espiritual, purificando el ambiente. Cuando se canta la alabanza desde el corazón, se transforma la energía del entorno. La vibración de la fe expulsa el desaliento e invita a la presencia divina a permanecer. Por lo tanto, recomendaba que cuando el ambiente pareciera pesado, alguien pusiera música espiritual suave, dejara que el sonido se extendiera por las habitaciones y observara cómo cambiaba la atmósfera. Era una manera práctica y simbólica de decir, aquí hay vida, aquí hay fe. Pero el Padre Pío no se limitó a la oración o la música, también habló de actitudes. La limpieza espiritual de un hogar comienza con gestos sencillos: organizar lo que está desordenado, abrir las ventanas, dejar entrar la luz, quitar lo que ya no sirve. Decía que Dios se manifiesta en el orden, porque el orden refleja la armonía divina. El caos, en cambio, es terreno fértil para el desaliento y la confusión. Por lo tanto, cada acto de organización es también un acto de purificación. Cuando ordenas tu casa con fe, también ordenas tu corazón, decía. En su opinión, el mal se nutre de la negligencia y la fe florece en el cuidado. Por ello,
recomendaba prestar atención a los detalles. Un crucifijo, torcido en la pared, una Biblia olvidada en un cajón, una vela que nunca se ha vuelto a encender. Pequeñas cosas que, al recordarlas, reavivan el espíritu. El Padre Pío enseñaba que la espiritualidad no solo reside en las grandes experiencias místicas, sino también en la rutina silenciosa, en el cuidado, el celo y la atención. También enseñó que restaurar la paz espiritual requiere un cambio de mentalidad. De nada sirve purificar el ambiente si el corazón permanece atado al resentimiento. Para él el perdón era la mayor forma de liberación. Una casa donde reina la amargura es como una vivienda con las ventanas cerradas. La luz puede brillar desde afuera, pero no entra. Por lo tanto, decía que perdonar es abrir el espacio para que Dios vuelva a fluir. Es una decisión consciente, a menudo dolorosa, pero profundamente transformadora. El Padre Pío decía que restaurar una casa no es un evento aislado, sino un camino, un proceso continuo de vigilancia espiritual, como el de quien limpia el piso a diario para evitar que se acumule el polvo. El mal es persistente, pero la fe es perseverante, afirmaba. La diferencia radica en quién se rinde primero. Por ello, animaba a la gente a mantener los ojos bien abiertos, la mente firme y el corazón sereno, recordándoles que el discernimiento es el guardián de la paz. Creía que cuando un hogar se restaura espiritualmente, algo cambia también en el alma de quienes lo habitan. La ansiedad se disuelve, el miedo pierde su poder y regresa el verdadero descanso. El hogar se convierte en un refugio no solo físico, sino también emocional. El Padre Pío decía que la presencia divina se percibe cuando incluso el silencio parece ligero, y es este tipo de paz la que deseaba que cada persona experimentara, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios mora allí. Si este mensaje te ha conmovido, escribe en los comentarios la frase «Quiero restaurar la paz en mi hogar» y continúa, porque ahora es el momento de comprender cómo el Padre Pío demostró que cuando el hogar vuelve a ser un templo, incluso lo invisible se transforma en un testimonio vivo de la presencia de Dios. El Padre Pío no hablaba para infundir miedo, sino para despertar. Sabía que la verdadera fe no nace del temor, sino de la conciencia. Por eso sus palabras trascienden el tiempo y siguen resonando con la misma fuerza que cuando fueron pronunciadas. Comprendía que hay momentos en que la vida parece demasiado silenciosa, pero ese silencio suele ser la voz de Dios que intenta llamarnos. Quizás lo que se agita en tu hogar no sea algo físico, sino una llamada, una suave petición para que vuelvas a dialogar con lo divino, para que reconectes tu corazón con aquello que verdaderamente da sentido a la existencia. El Padre Pío decía que los seres humanos tenemos el don de percibir lo invisible, pero hemos olvidado cómo escuchar. Nos hemos distraído, atrapados por el ruido, presa fácil del cansancio y las prisas. Y es precisamente en este ritmo acelerado, en este torbellino de tareas y pensamientos, donde se pierde lo espiritual y el hogar, poco a poco, deja de ser un refugio para convertirse en un mero telón de fondo. Nos recordaba que la presencia de Dios no necesita buscarse en templos lejanos, porque reside en los pequeños gestos, en las oraciones susurradas, en las decisiones silenciosas que tomamos cuando nadie nos ve. Es en este espacio íntimo entre el alma y la fe donde se produce la verdadera transformación. A menudo, la inquietud espiritual que sentimos en casa no es un castigo, sino un recordatorio de que olvidamos cuidar lo invisible mientras nos afanábamos con lo visible. El Padre Pío decía que Dios permite la inquietud espiritual no para castigarnos, sino para despertarnos. La llamaba un despertamiento divino, una forma en que Dios nos saca del letargo espiritual y nos hace comprender que algo debe cambiar. No es casualidad que la paz se rompa sin motivo aparente. Es una señal de que el cielo nos llama, y es en este punto donde el camino de cada persona se vuelve único, porque restaurar la paz no se trata solo de reorganizar el entorno o rezar unas cuantas oraciones. Es un profundo proceso de transformación interior. El Padre Pío decía que todo cambio comienza en el corazón, y el hogar es simplemente un reflejo de lo que habita en nuestro interior. Si el corazón está ansioso,
la casa lo siente. Si el corazón está herido, el ambiente se siente pesado. Pero cuando el corazón se abre al perdón, la gratitud y el amor, todo a su alrededor se realinea. Comparaba el alma con un espejo. Si el espejo está sucio, la luz entra pero no se refleja. Si el espejo está limpio, la luz rebosa. También hablaba del impacto de los pequeños actos espirituales. Decía que encender una vela, arrodillarse un instante o simplemente pronunciar el nombre de Jesús en voz baja tiene un poder que muchos subestiman. El mundo espiritual reacciona a la fe, no a la magnitud de los gestos. El Padre Pío creía que cuando una persona reza con sinceridad, hasta el aire cambia, porque la oración no es solo sonido, es energía viva. Una casa que escucha las oraciones se convierte en una casa que respira esperanza. Y una casa donde hay esperanza se convierte en un hogar donde el mal no encuentra reposo. Solía repetir que la fe no es un escudo que impide las tormentas, sino un refugio que asegura que no seremos arrastrados por ellas. Esta visión, sencilla pero profunda, nos ayuda a comprender que el objetivo de la vida espiritual no es escapar de las dificultades, sino afrontarlas con sabiduría. El Padre Pío decía que el discernimiento es la linterna y la oración el camino. Juntos forman el mapa que nos guía de regreso a la paz. Muchas personas, al leer o escuchar sus palabras, sienten que algo cambia en su interior, una claridad que no proviene de la mente, sino del espíritu. Es como si el alma reconociera una verdad ancestral, una voz que siempre ha estado presente, pero que el ruido del mundo había amortiguado. El Padre Pío sabía que ese era el verdadero milagro, cuando el corazón humano despierta al amor de Dios, y a partir de ese despertar, todo lo que estaba en la oscuridad comienza a perder su sentido. Decía que el hogar es el primer altar que construyen los seres humanos. Allí nacen las oraciones, los sueños e incluso los arrepentimientos. Por lo tanto, proteger el hogar es también proteger el alma. No hay lugar más sagrado que donde descansamos el cuerpo y abrimos el corazón. El Padre Pío creía que el hogar debía ser tratado como un jardín espiritual, un espacio que necesita ser regado con fe, podado con perdón e iluminado con esperanza. Y así como un jardín florece cuando recibe cuidados, el hogar también florece cuando se nutre con amor. Pero también advirtió que la fe exige una decisión. No basta con desear la paz, es necesario elegirla cada día. Decía que el mal se alimenta de la inercia, pero la luz se fortalece con la acción. Y esta acción no siempre es visible. A veces es simplemente guardar silencio cuando todo en nuestro interior anhela responder. Es rezar cuando todo parece perdido. Es perdonar cuando el dolor aún palpita. Estas son las victorias invisibles que transforman el destino espiritual de un hogar. El Padre Pío llamaba a estas actitudes pequeños milagros, porque es en ellas donde la gracia divina se manifiesta con mayor intensidad. En sus escritos y testimonios dejó claro que Dios jamás abandona un hogar donde hay fe. Aunque las sombras parezcan intensas, son pasajeras. Ninguna noche es eterna, dijo. Y esta sencilla y luminosa frase resume toda su enseñanza. El mal es pasajero, pero el amor de Dios es eterno. Cuando uno cree esto de verdad, el miedo pierde su poder y el corazón encuentra de nuevo la paz. Quizás esta sea la mayor revelación del Padre Pío, que lo espiritual no está separado de lo cotidiano, y que cada acción, palabra o pensamiento conlleva un peso eterno. La vida es un reflejo de lo que sucede en el interior del alma, y cuando los seres humanos deciden cuidar lo invisible con el mismo celo con que cuidan lo visible, todo cambia. La fe se vuelve natural, el hogar se ilumina, y la presencia divina deja de ser una creencia lejana para convertirse en una experiencia real. Por eso nos invitó, más que a temer, a percibir, porque el mal se oculta en la negligencia, pero Dios se revela en la atención. Y es en esta amorosa atención donde reside el secreto de la protección espiritual. El Padre Pío decía que cada vez que uno se vuelve a Dios con sinceridad, algo en el mundo espiritual se mueve, y no es el mal, sino la luz. No quería seguidores que simplemente lo admiraran, sino personas que pusieran en práctica sus enseñanzas, personas que transformaran sus hogares en refugios de fe, que sanaran sus heridas mediante la oración,
que aprendieran a ver lo invisible con los ojos del alma, porque al fin y al cabo, eso era lo que más deseaba, que cada corazón encontrara el camino de regreso a la paz. Si este mensaje te ha resonado, escribe la frase, quiero la paz de Dios en mi hogar, en los comentarios y continúa, porque ahora es el momento de comprender cómo las enseñanzas del Padre Pío se convierten en una práctica diaria capaz de transformar no solo tu hogar, sino también todo tu camino espiritual. Y si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje, de alguna manera, también te ha tocado el corazón. Quizás te hizo reflexionar o incluso recordar algo que habías olvidado, pero que hoy cobra sentido de nuevo. Por eso quiero invitarte a seguir acompañándome en este camino de fe y reflexión. Aquí, cada video es una conversación abierta, creada para quienes buscan respuestas, paz y transformación como tú. Si este contenido te aportó claridad o consuelo, por favor, dale a me gusta, porque así este mensaje llega a más personas que también necesitan escuchar algo así hoy. Y déjame un comentario con la frase, este mensaje era para mí, para que sepa que te quedaste hasta el final y sentiste esta conexión. Me gusta leer lo que comparten, porque son estos testimonios los que le dan sentido a todo esto. Y antes de irte, aquí tienes un video que complementa este tema y da continuidad a esta reflexión. Haz clic y acompáñame, porque lo que encontrarás allí podría conmoverte aún más.